es Jueves de Cultura y esta vez hablaremos de teatro, específicamente de la obra Mujer es asunto de hombres, una adaptación de la comedia Mal Necesario. La puesta en escena cuenta con la actuación del actor Fernando Cosano, quien a través del humor habla de las mujeres desde la perspectiva de los hombres y hoy está con nosotros. Bienvenido, Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oye, pues, por leyendo recibirme. la reseña de esta obra Mujer es asunto de hombres, leía que, bueno, pues para interesarnos en el tema hay que hacernos la pregunta, ¿qué sería de los hombres si no hubieran tenido la oportunidad de elegir a su compañera? Uy, ¿qué sería? Bueno, no existiríamos, no estaríamos aquí. En tono de comedia, Mujer es asunto de hombres llega al público mexicano a través de la adaptación del señor Israel Ugalde. Está escrita por la chilena Jessica Torrijos y, bueno, protagonizada por el señor Diego Otero, Cristian Izaguirre y su servidor. Y nos da mucho gusto y mucho placer que nos abran las puertas de esta nueva casa, porque recuerdo haber ido a la otra casa para hablar sobre esta comedia que trae este mensaje tan lindo y tan importante hoy en día a debatir en la mesa mexicana, que es sobre la igualdad y la equidad, claro. ¿No es cierto? Así es, que dos hombres se sientan en el escenario a hablar de mujeres. Y qué interesante, en medio, hay que decirlo, de la crisis de violencia que se vive en la Ciudad de México contra las mujeres, analizarlo desde una perspectiva con humor y también escuchando el punto de vista de los hombres, ¿no? Así es, dos hombres que se sientan a hablar sobre sus inseguridades, sus tabúes, temas muy privados, muy íntimos que no se atreven a hablar con su pareja, pero sí que la platican con los hombres, con sus amigos. Bueno, que cuando ustedes se juntan también nos dan... de los hombres. Platican de los hombres. Entonces, de cómo entenderlas, cómo abordarlas, cómo hacerlas felices, cómo entenderlas en sus días. Y hago referencia o un paréntesis en esto porque todos los seres humanos somos hormonales. Claro. ¿Sí? Los animales son hormonales, los hombres también somos hormonales y también nos duele la cabeza, claro. en alguna que otra ocasión. Pero Oye, bueno. Fernando, ¿y los tres comparten esta misma opinión o estaremos escuchando discursos diferentes en estos tres personajes? En estos tres personajes, discursos diferentes. Por ejemplo, Adán, porque toda la comedia comienza en la época actual, y luego a través de la magia del teatro el escenario se convierte en el paraíso. Okay. Y Diego o Cristian se transforman en los Adanes y bueno, y tienen un discurso un tanto inmaduro, un tanto inseguro, un tanto torpe. Y por ejemplo, Adán le pide a Dios que no quiere una mujer porque no se quiere complicar. Entonces por ahí va el mensaje. ¿Le pide primero un hombre? Y le pide un amigo. Un amigo. Entonces ahí se ve el personaje del amigo. Leí por ahí, abordan el tema de la homosexualidad. ¿También lo tocan durante la obra? No está tocado. Tienes así como unos pequeños gags y un pequeño tinte, como es tinte de cabaret. Tiene por ahí algunos remates y latiguillos que hacen referencia a que por qué no puede ser también si estamos hablando de la diversidad. Claro. Pero es netamente, digamos, hetero. Bueno, pues invítanos, Fernando, a toda la audiencia, pues a que los acompañemos. Es una temporada que estará ¿hasta cuándo? Estamos hasta mediados de noviembre. Okay. Te dejo pases dobles, tres pases dobles para tu audiencia. ¿Con qué cámara estoy con esta? 3 pases dobles, no se pierdan Mujeres Asunto de Hombres. Estamos todos los viernes en el Teatro Rodolfo Usigli a las 8:30 de la noche, pero lleguen un poquito antes y se ganan estos pases. Nuestras redes sociales, Mujeres Asunto de Hombres, en todas casi las redes sociales. ¿Te parece? Mira, ahí está apareciendo mi cuenta a través de Twitter, Ale-Gallardo1, lo vamos a ligar junto con la cuenta de ustedes. Perfecto. Ahorita nos ponemos de acuerdo, hacemos una dinámica para estos pasos dobles que son para este viernes 30. Viernes 30. Así bueno, es. pues denos tus redes sociales rápidamente, cómo podemos contactarlos para conocer de este y otros proyectos. Perfecto, Mujeres Asunto de Hombre en todas las redes sociales, ingresen, van a poder ver promociones, videos, galería de fotos, invitados, las mías, Fernando Cosano, con C de casa y doble S, Diego Otero también con su nombre y Cristian Izaguirre también prácticamente con su nombre, lo encuentran. Bueno, pues ahí está la invitación si queremos pasar una buena noche de viernes acompañados de un momento de comedia, un momento de humor reflexionando temas de actualidad, pues qué mejor que hacerlo en el teatro. Sí, claro, y qué pena que no te puede traer a Lilith, la empoderada, la que se ve ahí en la imagen, pero ella la queremos. Ella va a volver, va a venir, te lo prometo, y con los Adanes te lo prometo. Bueno, pues antes de que terminen temporada de noviembre, aquí los esperamos de regreso, Fernando Cosano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues ahí está la invitación, esta obra de teatro, Mujer es Asunto de Hombres, aquí en la capital del país.